Bienvenidos a Enigmas de la Navidad. Hoy vamos a hablar de la desnaturalización que se está llevando a cabo sobre estas fechas en las que celebramos la llegada y el nacimiento del Mesías. Y tenemos con nosotros a Miguel Ángel Quintana Paz, profesor académico del Instituto Superior de Economía, Política y Sociología. Cuéntenos, ¿por qué cree que se está vaciando la Navidad? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que está claro es que hay una estrategia, ¿eh? Cada vez hay más indicios de que hay gente a la cual no le gusta que hablemos, por ejemplo, de Navidad. Tenemos que hablar de las fiestas, que no sabemos bien cuáles son. No les gusta que en la Navidad los símbolos pues, sean los que han sido toda la vida, ¿no? El pesebre, el nacimiento de Jesús, sino que se tiene que quedar como una especie de cosa pues, con purpurina, con adornos, pero que en el fondo sin raíces. Y yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Hay personas a las cuales todas estas fiestas que tienen tantas resonancias en nosotros, que nos vinculan tanto con nuestras familias, con los demás españoles, con los demás miembros de la cristiandad, también con nuestro pasado histórico de España, todos estos vínculos que crean fiestas como la Navidad, y además las fiestas crean vínculos de la mejor manera posible, que es la gozosa, todos estos vínculos gozosos, está claro que hay personas a las cuales esto no les gusta. ¿Y por qué cree que desde Occidente se está llevando a cabo esa pérdida de sentido religioso y cristiano de las Navidad, que al final no deja de ser la razón de ser de estas fiestas, y sobre todo por qué se quiere cortar con el significado de la vida? Claro, parecería que hay efectivamente personas, en principio la manera en que se presenta todo esto es como una especie de tolerancia, ¿no? No hables de la Navidad como algo cristiano porque las personas que no sean cristianas se van a ofender, lo cual es tanto ridículo, porque sería como si al hablar de cualquier otra fiesta religiosa no pudiéramos citar la religión a la cual pertenece. Pero tras esa capa de tolerancia, en realidad lo que se oculta es lo que decías, es algo mucho más profundo. Es la idea de que ojalá, alguien piensa que ojalá cada uno de nosotros fuéramos meros átomos desvinculados, sin vínculos con nuestra historia, sin vínculos con la religión que ha hecho, entre otras cosas, que nuestro país sea el que es. No se puede entender España sin el cristianismo y no se puede, por lo tanto, en cierta manera, entender a España sin la Navidad. Hay personas a las cuales esto no les gusta, les disgusta profundamente y que, por lo tanto, están atacándolo. ¿Y cree usted que los gobiernos españoles se han aprovechado de que el Estado español es aconfesional para llevarnos hacia ese relativismo absoluto? Claro, la idea de aconfesionalidad, que debería ser simplemente la idea de que ninguna iglesia tenga una preponderancia absoluta ni pueda obligar a las demás iglesias o a los creyentes o a los no creyentes a hacer cosas, esa idea se ha transformado de repente en algo muy diferente, que es la idea de que España, de que nuestro país tendría que ser una especie de lienzo en blanco, sin ninguna tradición, sin ninguna historia, sin ningún vínculo, sin nada que nos una. Por eso también normalmente estas medidas van acompañadas de un cierto desprecio a la propia nación, a la propia existencia de la nación. Todo este precipitado de siglos que nos hace ser los que somos, hay gente a la cual esto le disgusta y la lástima es que solo en momentos muy determinados, como son en los de la Navidad, vemos sus exhibiciones más histéricas, que son estas, ¿no? Prohibirnos decir Feliz Navidad o impedirnos hablar de que la Navidad es lo que es, una fiesta cristiana. Todo esto que resultaría tan paradójico hace no tanto tiempo, ahora se produce porque cada vez está más clara esa voluntad de destruir todo eso, crear una especie de lienzo en blanco, como digo antes, y a partir de ahí que seamos lo que nuestras élites, lo que nuestros gobernantes o lo que las grandes empresas quieran hacer de nosotros. En relación con esa felicitación de no felicitar la Navidad, sino felicitar las fiestas que lo anunciaba la Comisión Europea, quería preguntarle sobre cómo lo cogió la sociedad, porque la sociedad al final esa presión hizo que la propia Comisión Europea tuviese que rectificar y, y que eliminarlo. Efectivamente, ahí han ido quizá demasiado deprisa, pero la medida como tal no es sorprendente, ¿no? Cada vez vemos a más instituciones públicas que se eximen de felicitar la Navidad y recurren eso a felices fiestas o otro tipo de rangos con los cuales es evitar la palabra terrible, que es la palabra Navidad. Yo creo que a veces la Unión Europea, pero también otras instituciones, a veces también parecería que al Gobierno de España le disgustamos muchísimo los españoles, o a la Unión Europea le disgustan muchísimo los europeos reales. Les gustaría, en vez de tener europeos, tener a una especie de seres sin identidad y que ella misma, desde las alturas,
demostrando además su poder, que es lo que les gusta siempre hacer a los políticos, a los poderosos, pues nos pudiera dirigir en un sentido, nos pudiera dirigir en otro, y no tuviera que atender a lo que ya somos. Y lo que ya somos, lo que Europa es, y no puede entenderse Europa de otra manera, es una Europa cristiana, es una Europa que lleva celebrando la Navidad siglos y siglos y siglos. Es una Europa que lleva celebrando también otras muchas festividades, por cierto, también cristianas, que son ellas las que nos unen. Lo que me une con un finlandés no es el idioma, no es tampoco la Unión Europea, que es una creación reciente. Lo que me une con un finlandés, con un húngaro, tampoco a veces es la fe, pero sí que es esa tradición, sí que es esa religión compartida, sí que es que yo en sus países puedo encontrar iglesias románicas, góticas, como también las pueden encontrar ellos en la mía, y podemos celebrar juntos fiestas como esta. Ya digo, si molesta en general los vínculos, las raíces, sobre todo molestan cuando son gozosos, y que hay más gozoso que la Navidad. ¿Y por qué este afán de ir contra el cristianismo cuando otras culturas sí que se protegen? Por ejemplo, vemos como el presidente del gobierno felicitaba el Ramadán. O sea, hay celebraciones que sí se aceptan, pero otras como la Navidad se intentan pues esconder de alguna forma. Sí, hay una paradójica disimilitud ahí. Por un lado, cualquier fenómeno que se llama cultura, a veces no son ni culturas, son pequeños fenómenos idiosincráticos, pero cualquier fenómeno pequeñito se intenta preservar, con la excusa de que las culturas merecen una máxima preservación, y luego, por otra parte, se trabaja en contra de que se preserven esos vínculos, esa unión, esa historia, esas tradiciones que nos vinculan a gran escala. Ya digo, nos vinculan a gran escala como españoles, nos vinculan incluso con el resto de los europeos o nos vinculan con el resto de la cristiandad. Es una paradoja que se resuelve si nos damos cuenta que en realidad forman parte de lo mismo. La atención a diferencias minúsculas, a fenómenos minoritarios, lo que intenta es socavar eso que molesta tanto, y es esa idea de lo común, esa idea de lo que nos une a nuestros antepasados, de lo que nos unirá a nuestros descendientes, pero que ya nos une también a todos nosotros, como es, por ejemplo, estas fechas. ¿Y por qué ese ferviente afán de desnaturalizar la Navidad? O sea, ¿qué sentido tiene? Yo creo que al final lo que se busca es crear, es una idea muy ambiciosa, la ha existido siempre, pero es típica de las ideologías y típica de las ideologías modernas. Es la idea de crear un hombre nuevo, de crear una humanidad nueva. La humanidad actual no les gusta a los grandes ideólogos, a los grandes gobernantes, como ya digo, a nuestros gobernantes europeos no les gustamos los europeos, al gobierno de España a menudo parece que no le gustamos los españoles, y no les gustamos entre otras cosas porque tenemos todas estas cosas, y es que pues tenemos atención a nuestros vecinos y nos importa más el vecino de al lado que el que está a miles de kilómetros, y nos sentimos más unidos a una persona con la cual podemos celebrar la Navidad que a otra persona con la cual no podemos celebrar nada en común. Esto, que es normal y que es muy humano, sin embargo no les gusta a nuestros representantes, y por lo tanto quieren crear una especie de hombre nuevo, de humanidad nueva, por supuesto según sus propias ideas. Ellos se ponen en el lugar nada más y nada menos que el de creadores de una nueva humanidad, se ponen en el lugar de dioses, y por eso también molesta tanto que en días como estos celebremos el nacimiento de un Dios que no son ellos. Molesta profundamente a todo el que aspira a ser Dios que exista Dios. Y quería preguntarle también sobre el sentido que del multiculturalismo podría chocar directamente con la celebración de la Navidad. Si por multiculturalismo entendemos que muchas culturas convivan juntas, la verdad es que no habría ningún problema. Cualquier persona que llega a un país donde hay una fiesta como es la Navidad, cualquier persona normal está encantado, aunque ella en su país originario no celebrara esta fiesta, que en muchos casos sí, porque recordemos que gran parte de la inmigración en España pues viene de países como Rumanía, que también tiene la Navidad, viene de países como toda Iberoamérica, que obviamente también tienen la Navidad, pero bueno, si vienen de países donde no se celebran, raro, porque hoy en día cada vez en más partes del mundo cristianos o no se celebra la Navidad, pues llegas a un nuevo país y entiendes que es una manera de generar vínculos, de generar tu nueva identidad, de integrarte en este país, es respetar lo que hay. Si entendiéramos de esa manera el multiculturalismo, o mejor la multiculturalidad, no habría ningún problema. La cuestión es que algunos están interesados en que esto no es así. Algunos están interesados en aprovechar la inmigración para crear divisiones entre nosotros, como digo, para romper nuestros vínculos, para romper nuestra identidad, y que los que vienen conserven como una especie de como si estuvieran criogenizados, ¿no? Conserven 100% su cultura y vean como una agresión cualquier cosa que les llega, cualquier insinuación de que viven en una sociedad mayoritariamente cristiana o mayoritariamente con unas raíces
europeas, españolas, occidentales. Ahí sí que desde luego, para los que entienden el multiculturalismo de esa manera, por supuesto que cosas como la Navidad es una amenaza, pero es que su pretensión es ridícula. No ha existido ninguna sociedad de grupitos aislados, enemistados e incapaces de celebrar cosas juntos. Eso nunca ha existido ni existirá. Aprovechemos la Navidad para recordar que una de las cosas que protagonizan el relato bíblico es el de que Jesús, antes de nacer, la familia de Jesús era precisamente alguien que se movía, que volvía a Belén y que después tendrá que ir a Egipto. Es decir, que el hecho de cruzar fronteras, el hecho de movernos, no debe ir nunca en contra de celebrar cosas juntos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Miguel Ángel. Ha sido muy esclarecedor todo lo que nos ha contado, sobre todo para entender la importancia de la tradición, como es la cristiana y una de las fiestas que celebramos, que es la Navidad.